Buenos días. Vamos a continuar con la historia de la literatura y después de estudiar el Quijote, fundamentalmente Cervantes, vamos a pasar a la poesía. No sé si recordáis que os comenté que en esta época aparecían tres corrientes, o que podíamos distinguir tres corrientes: una conceptista, otra culterana, perdón, y otra que podíamos llamar de poesía sencilla. Lo cierto es que, igual que sucede en todas las épocas, sobre las innovaciones del momento se, se, se encuentra también una línea de continuidad. De manera que podemos pensar que en la poesía del barroco, que es lo que estamos ahora empezando, digamos el siglo de oro, ¿dónde está? Aquí. El siglo de oro español, digamos que se extiende, digamos que sería más apropiado hablar de los siglos de oro, una primera etapa renacentista, donde estaría Garcilaso de la Vega, y otra segunda etapa barroca, en la que estarían de manera singular Góngora, Quevedo y Lope de Vega. Vamos a utilizar como referencia para tener un ¿dónde estoy? Para tener un texto desde el que partir. Vamos a utilizar este libro de texto que os dejé. ¿Os acordáis? Está en la parte alta del aula virtual. ¿Veis? Aquí, arriba del todo. Como no lo he usado prácticamente, lo recuerdo. ¿Ves? El libro de texto de referencia sobre el temario el 11. Vale, pues vamos a utilizar eso mismo para hacernos una idea. El planteamiento que hace este libro es el más frecuente en los libros de literatura. ¿Veis? Hay una diferencia entre culteranismo y conceptismo. Y uno puede llegar a pensar que no había otra cosa, ¿no? en esta época, sino culteranismo y conceptismo. Y uno puede llegar a pensar que había una oposición muy clara entre culteranismo y conceptismo. En realidad, en la época, el contraste que se establecía de manera clara era entre los poetas oscuros y los poetas sencillos. Eso sí que nos lo encontramos en la literatura de la época. Por ejemplo, en, en Tirso de Molina, en una obra que se llama Los cigarrales de Toledo, nos encontramos una suerte de lucha entre los poetas oscuros y los poetas sencillos. Y esto era un lugar común. Digamos que desde el punto de vista de la época, lo que se concebía era una diferencia entre los poetas que escribían de una manera compleja, buscando la complejidad y el artificio, que decían ellos, y los poetas que escribían al modo de la tradición, digamos, al modo de Jorge Manrique, para entendernos. Bueno, de cualquier modo, nos vamos a tener a esa diferenciación que se hace pues casi ya tradicionalmente, que es entre culteranismo y conceptismo. Vamos con el culteranismo. El culteranismo está representado principalmente por Góngora. Y aquí, ahora vamos a las características y eso, pero vamos primero a entender el concepto de literatura que hay aquí, porque aquí sí que hay un concepto de literatura nuevo que no nos hemos encontrado hasta ahora en el no nos hemos encontrado hasta ahora en la historia de la literatura que hemos visto hasta ahora, y es el concepto de literatura como juego. Aquí ya no hay aquí no hay, el ya sobra, ¿no? Aquí no hay en Góngora un deseo de transmitir un sentimiento profundo, no hay un deseo de ensalzar la figura de algún héroe, eh, no hay un deseo de transmitir sentimientos. Lo que hay es claramente una concepción de la literatura como juego. Digamos que los
Bueno, los poemas más característicos de Góngora, porque ya veremos que tiene una producción en cierta medida diversa, pero los poemas más característicos de Góngora lo que son es un juego. Se, el juego es el parecido al que podemos encontrar en un acertijo. Son acertijos, son adivinanzas. ¿En qué términos? Digamos que Góngora se expresa con una complejidad extrema y el juego consiste en descifrar. Es un juego de descifrado. Y ahora vamos a buscar, a leer el primer poeta, el primer poema, y vamos a sacar esas características. eh, esto que tenéis aquí ya digamos masticado, vamos a sacarlo a partir del texto. Y el texto está aquí. Bueno, como siempre os he dejado una copia en el día correspondiente y luego en el tema tenéis los textos otra vez. Bueno, vamos allá. Un aspecto que nos vamos a encontrar con muchísima frecuencia en la literatura compleja, en los poemas oscuros, en los poemas que son difíciles de entender, ya sea como estos, porque se utiliza un lenguaje complicado, se utilizan hipérbatos, metáforas eh, enrevesadas o difíciles, ya sea en este tipo de poemas o en los poemas que encontramos en la vanguardia y en la posvanguardia y en el siglo XX, bueno, pues nos encontramos con frecuencia, a lo que voy, en que en el título está la clave. Digamos que se pone un título sencillo al poema para que se sepa de lo que se está hablando y luego en el poema se introduce mucha complejidad. El juego consiste en entender al poeta. Bueno, vamos a leerlo y luego seguimos hablando. Es un soneto, ¿veis? Cuarteto, cuarteto, terceto, terceto, pues un soneto. De una dama que, quitándose una sortija, se pica con un alfiler. Prisión del nácar era, articulado, de mi firmeza un émulo luciente, un diamante, ingeniosamente, en oro también él aprisionado. Clori, pues, que su dedo apremiado de metal aun precioso no consiente, gallarda un día, sobre impaciente, lo redimió del vínculo dorado. Mas ay, que insidioso latón breve en los cristales de su bella mano sacrílego divina sangre bebe. Púrpura ilustró menos indiano marfil, invidiosa sobre nieve, claveles deshojó la aurora en vano. Bueno, lo que se está narrando aquí es esto. Una dama que quitándose un anillo se pincha con un alfiler. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y ahora vamos a ver cómo qué tipo de recursos se ponen aquí en marcha. Y no olvidéis que se trata de un juego. Porque uno dirá, pues qué bendita gracia tiene esto. Si o sea, está diciendo una chorrada, está diciendo que una mujer se pinchó con un alfiler, no hay un mensaje profundo y lo está diciendo de una manera complicadísima. Sí, en efecto. ¿Dónde está la gracia? La gracia está en descifrar lo que está diciendo Góngora, ¿vale? Bueno, que quiero decir, uno puede gustar o no, pero ese es el concepto literario que hay aquí detrás. Vamos a ir parafraseando un poco. Prisión del nácar era articulado. Bueno, aquí ya empezamos con dificultades. Nácar era un... o sea, primero, hay que saber que es un lugar común de la belleza femenina en el siglo XVII, que la piel era blanca. O
sea que la piel hermosa, digamos, era la piel blanca. Y las metáforas que se utilizaban para destacar esa blancura eran muy frecuentemente nácar, como para destacar la suavidad y la blancura. Tenemos también, ya aprovecho, cristal. El cristal se utilizaba como metáfora de suavidad y casi diría también de blancura. No sé si quizá los cristales de la época tenían otro, vamos, quizá no, tenían otro color, pero desde luego sistemáticamente el cristal se utilizaba para hablar de la piel blanca y hermosa, ¿no? Y por último, nieve, ¿vale? Nieve como, en fin, blancura. Bueno, o sea que tenemos aquí con la que estábamos, nácar, y ya hemos aprovechado para destacar cristales y nieve como metáforas de piel blanca y hermosa, ¿no? Vale. Y fijaos, dice, prisión del nácar era articulado. O sea, estamos hablando de un objeto, o de un, no sabemos todavía, pero bueno, de un objeto que aprisiona el nácar articulado. Nácar articulado sería sería el dedo, ¿no? Esa pieza envuelta de piel hermosa articulada, ¿vale? O sea que el anillo es prisión del dedo, tal y como dentro de la metáfora que está utilizando Góngora. Eso así para empezar, ¿no? En el primer verso. Dice a continuación, de mi firmeza un émulo luciente. Émulo, émulo imitador, recuerdo, ¿no? O sea que hay un imitador, un recuerdo, de mi firmeza que luce, o sea que es que brilla, ¿no? Bueno, pues este sería el anillo. O sea, el anillo es un imitador, un recuerdo de la firmeza, del compromiso del poeta en este caso, ¿no? Vale. Un diamante ingeniosamente en oro, también él aprisionado. Bueno, pues parece que el anillo tenía un diamante engastado y ese diamante engastado estaba aprisionado del mismo modo, de manera semejante a cómo el dedo está aprisionado también por el anillo. Bueno, vamos a pensar en qué tipo de recursos se utilizan aquí para añadir complejidad, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en un ladito. Vamos a ir anotando los rasgos que aportan complejidad. Bueno, en primer lugar, por empezar por algún sitio, tenemos hipérbatos, ¿no? Prisión del nácar era articulado, digamos que no sigue el orden normal de la frase, que ya vemos que es compleja por otros motivos, ¿no? Pero también, pero uno de ellos es hipérbatos, ¿no? El orden normal sería era prisión del nácar articulado, ¿no? Sería la orden normal. Hipérbatos, vamos a ver, esto sería algo así como recursos que aportan oscuridad a la poesía de Góngora. Hipérbatos.
Por otro lado tenemos, en fin, estamos aquí solo en el principio, ¿no? En el primer cuarteto, pero bueno, ya tenemos aquí émulo luciente, incluso nácar, pero bueno, émulo luciente desde luego, que son cultismos, ¿no? O bueno, empleo de cultismo, no, cultismos. Tenemos cultismos que por sí mismos utilizan, quiero decir, aportan complejidad. Añadiré aquí, aunque un poco traído por los pelos, pero bueno, no tanto. Hay un ejemplo. Este luciente, este luciente en realidad es más creación que otra cosa. Porque no es que sea émulo, claramente es una palabra que sí se utiliza, que sí se utilizaba previamente, que está en la lengua, pero que, que no está eh, que, eh, émulo que está en la lengua, pero que es un cultismo, ¿no? Que se utiliza con poca frecuencia. Luciente, en cambio, es una palabra que está creada. Ahora que hemos visto morfología, a partir de brillante, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de construcciones, brillante que brilla, luciente que luce, pero no era una palabra, no era una palabra al uso. Entonces vamos a añadir aquí creación de palabras. Esto lo hace con frecuencia Góngora. Aquí ya digo, está un poco traído por los pelos porque no tengo la completa seguridad de que luciente no sea una palabra que se pueda rastrear y que aparezca en algún texto contemporáneo. Pero bueno, desde luego sí que utiliza este recurso en ocasiones, Góngora, de crear palabras para la ocasión. Y esto nos puede valer de ejemplo. De momento tenemos hipérbatos, cultismos, creación de palabras. Tenemos prisión del nácar, nácar articulado, ¿no? Tenemos esas metáforas, pero no son metáforas simples, sino que son metáforas que podríamos decir, no se suele expresar así, ¿no? Pero que son metáforas de segundo grado, podríamos decir. Metáforas porque están construidas sobre otras metáforas. Esto lo utiliza también con mucha frecuencia Góngora para aportar complejidad y además para darle gracia al juego de descifrado. Para tú entender a Góngora, primero tienes que entender las metáforas propias de la poesía convencional de la época. Tú, para entender que el nácar articulado es un dedo, primero tienes que ser conocedor de que, bueno, nácar se utiliza, era una metáfora muy común para referirse a la piel blanca de una mujer, porque en realidad creo que en ningún caso se referían a un hombre, ¿no? La piel blanca de una mujer se hablaba de nácar, entonces si tú conoces eso, entonces puedes descifrar que el nácar articulado, bueno, tienes una posibilidad de descifrar que el nácar articulado sea un dedo, ¿no? Bueno, yo creo que con eso tenemos los recursos que se utilizan ahí, los recursos principales que se utilizan ahí. Bueno, sigo un poquito con la paráfrasis. Bueno, un segundo porque tengo un texto que me acabo de acordar, gongorino, ¿sabes? Sí, acertijos gongorinos. Este que va que está bien para ilustrar el tipo de juegos que hace. Aquí está planteado directamente como acertijo, ¿no?
Bueno, lo dejo aquí en un lado, voy a intentar ser ordenado, no vamos a decir, pero por lo menos no crear aquí el caos completo. Venga, terminamos con el poema. Clori, pues, que de su dedo apremiado de metal aun precioso no consiente. Clori es el nombre de la mujer, ¿no?, que tiene la dama esta, que se quita la sortija y se pincha. Clori, pues, que su dedo apremiado no consiente, Clori, que no consiente tener su dedo apremiado sería agobiado. Sería el equivalente, sería agobiado. Clori, que no consiente tener su dedo agobiado de metal aún precioso, ni siquiera de metal precioso. No consiente tener su dedo agobiado ni siquiera de metal precioso. Bueno, pues Clori, que no consiente tal. Gallarda un día, sobre impaciente. Gallarda es salerosa, digamos, ¿no? Gallarda un día, sobre impaciente. Aquí sobre significa además de. Salerosa un día, además de impaciente, lo redimió del vínculo dorado. Redimir, lo liberó del vínculo dorado. El anillo, como representación del vínculo de amor, pues libera su dedo del apremio, del agobio, del enlace, ¿no?, de vínculo dorado, o sea, del anillo. Se quita el anillo. Mas hay que insidioso latón breve en los cristales de su bella mano sacrílego divina sangre bebe. El insidioso latón breve es el alfiler. Latón breve, pieza pequeña de latón, insidioso, picajoso, bueno, pues un alfiler, ¿no? Insidioso latón breve en los cristales de su bella mano bebe sangre, ¿no? Ya digo que cristal como metáfora de la hermosa piel blanca de una dama era un lugar común, igual que nieve e igual que era el otro, nácar, ¿vale? Entonces, el alfiler, el insidioso latón breve, bebe sangre en la mano, en la mano de Clori, que la pincha, vamos, ¿no? Y fijaos que... sí, este sacrílego, nada, hay otra vez hipérbatos. El sacrílego divina sangre bebe es un hipérbato bastante claro. Tenemos otra vez metáforas y metonimias de una cierta complejidad, y pues, recursos nuevos no tenemos, ¿no? Tenemos lo mismo. Púrpura ilustró menos indiano marfil. Indiano es de las Indias. Marfil es otra, mira, esta se me había escapado, otra metáfora referida a la blancura de la piel de la mujer y también utilizada de manera convencional. Digamos que aquí hay que contar con que para el lector de la época, marfil, nieve, cristal y nácar claramente se identificaban con la piel blanca hermosa de una mujer, de manera que eso facilita, digamos que es la clave que tiene que disponer el lector para poder descifrar. Bueno, aparte de, como os dije antes, el título, que sin título esto difícilmente se interpreta, ¿no? Este indiano es de las Indias. El marfil es, bueno, indiano marfil,
se refiere al marfil de las Indias, y este menos indiano marfil, interpreto yo que, digamos, el marfil, es decir, la piel de la mujer, no es de las Indias, entonces es menos indiano que el marfil convencional. Y el púrpura ilustró que el color púrpura, el rojo, ilustró el marfil, o sea que sobre la blancura de la piel de la mujer aparece la sangre. Esta hermosura de la sangre sobre el blanco es de tradición clásica, lo encontramos ya en Virgilio. O sea que también por ahí, digamos que el lector culto de la época podía encontrar una va encontrando claves de interpretación en lecturas previas, ¿no? Es como que hay que partir de una base para poder interpretar a Góngora. Y aún así sigue siendo un acertijo, ¿no? Púrpura ilustró menos indiano marfil, envidiosa sobre nieve, claveles deshojó la aurora en vano. La aurora aparece aquí como alusión al rojo, el rojo de la aurora, al amanecer, ¿no? Esos rojos del amanecer son evocados para referirse otra vez a la sangre que aparece en la piel de la mujer. Bueno, este es Góngora en estado puro. Digamos que, volviendo aquí al texto, al libro de texto, ¿no? Este sería el Góngora culterano. Esto de príncipe de las tinieblas y príncipe de la luz no me gusta nada. Yo nunca había escuchado esa expresión. Pero bueno, en todo caso sí que hay claramente dos corrientes en la obra de Góngora. Una, las obras complejas, las obras culteranas, que serían estas, ¿no? Y de las cuales destacan de manera clara las soledades, que son enormemente complejas, y bueno, también la fábula de Polifemo y Galatea, y por otro lado tenemos lo que vamos a leer ahora, las obras más sencillas, que normalmente son romances burlescos o socarrones. De estos escribían todos. De este tipo de romances escribió Lope de Vega, desde luego, escribió Quevedo, escribió Cervantes, escribió Góngora. Todos los autores de la época escribían romances socarrones de lectura mucho más sencilla. Vamos con ¿dónde está? Aquí. Sí. Vamos con este otro poema, también de Góngora, que vais a ver que es totalmente distinto, ¿no? Hermana Marica, mañana que es fiesta. Espera, un segundito. Hermana Marica, mañana que es fiesta, no irás tú a la amiga, ni yo iré a la escuela. Pondráste el corpiño y la saya buena, cabezón labrado, toca y albanega, y a mí me pondrán mi camisa nueva, sayo de palmilla, media de estameña, y si hace bueno, traeré la montera que me dio la Pascua mi señora abuela, y el estadal rojo con lo que le cuelga, que trajo el vecino cuando fue a la feria. Iremos a misa, veremos la iglesia, darános un cuarto mi tía la ollera, compraremos de él, que nadie lo sepa, chochos y garbanzos para la merienda. Y en la tardecica, en nuestra pazuela, jugaré yo al toro y tú a las muñecas con las dos hermanas, Juana y Madalena, y las dos primillas, Marica y la tuerta. Y si quiere madre dar las castañetas, podrás tanto dello bailar a la puerta, y al son de la dufe cantar andregüela. No me aprovecharon madre las hierbas, y yo de papel haré una librea teñida con moras porque bien parezca, y una caperuza con muchas almenas. Pondré por penacho las dos plumas negras del rabo del gallo que acullá en la huerta anaranjeamos las carnestolendas, y en la caña larga pondré una bandera con dos borlas blancas en sus tranzaderas, y en mi caballito pondré una cabeza de guadamecí con dos hilos por riendas, y entraré en la calle haciendo corbetas. Yo y otros del barrio, que son más de 30, jugaremos caña junto a la plazuela para que Barbolilla salga acá y nos vea. Barbola, la hija de la panadera, la que suele darme tortas con manteca.
porque algunas veces hacemos yo y ella las bellaquerías detrás de la puerta. Bueno, aquí, aquí la complejidad que encontramos tiene que ver con la diferencia de épocas, pero no existe, aquí no hay cultismos, aquí no hay hiperbatos complejos, aquí no hay metáforas difíciles, aquí hay un lenguaje sencillo que lo que nos resulta extraño a nosotros, corpiño, saya, cabezón, toca y albanega, sayo de palmilla, media de estameña, montera, todos estos términos, estadal, todos estos términos que nos resultan extraños es porque son nombres de prendas o de adornos de la época. Pero aquí no hay complejidad ninguna, ¿no? Todo esto, a pesar de que a nosotros nos resulta complicado porque no sabemos a qué se refiere con estos términos de ropa, en la época no lo era en absoluto. Era, pues eso. Digamos que igual que si aquí dices chupa, vaqueros, no sé qué, pues a una persona del siglo XVII no entendería nada, pero no significa que sean términos complejos. En la época estos términos eran normales, los que hemos señalado al principio, y se referían simplemente a ropa, ¿no? Luego, lo que encontramos aquí es un texto que narra, un poema que narra unas acciones muy normales para un día festivo en el siglo XVII, ¿no? Iremos a misa, nos dará un cuarto, nos dará algo de dinero su tía, compraremos chuches, sería, ¿no? Chochos y garbanzos, serían chucherías para ¿no? que compran los niños, que si jugaremos a esto, jugaremos al otro, etcétera, ¿no? Bueno, este sería el otro Góngora, el Góngora de la poesía sencilla, el Góngora de los romances sobre todo. Bueno, con esto nos vale para hacernos idea de Góngora. Por eso decía al principio, vamos, por eso y por todo lo que vamos a ver después, que esta distinción entre culteranismo y poesía sencilla y la asociación sobre todo tan directa que se hace, y en mis apuntes también está, ¿no? Esta asociación tan directa que se hace entre culteranismo y Góngora, conceptismo y Quevedo, no es que está mal, pero es incompleta, porque ya habéis visto que el mismo Góngora tiene poemas sencillos, tiene esos romances también, ¿no? Bueno, con eso visto Góngora. Aquí tenéis en los apuntes, ¿dónde está? En el librillo este, tenéis aquí, ¿dónde está? Aquí. Las composiciones más importantes de este grupo son los romances, ¿vale? Hemos leído el de Hermana Marica, pues nos vale como ejemplo. Romances dentro de la poesía sencilla de Góngora y Soledades y Fábula de Polifemo y Galatea, aquí, Fábula de Polifemo y Galatea, en el caso de la poesía compleja. Ay, que me había descargado esto de los acertijos gongorinos. Bueno, este tiene su gracia en clase, ¿no? Porque yo os lo voy planteando y pues intentáis acertarlo, ¿no? Pero bueno, pues así sin vuestra intervención, pues tiene menos gracia. Ese formidable de la tierra bostezo que procede de la fábula de Polifemo y Galatea, si no me equivoco. La tierra que bosteza, la tierra que hace una abertura, pues es una cueva, ¿no? Formidable de la tierra bostezo es una cueva. Este proporcionado cañuto, la cerbatana del gusto, ¿sabéis? La cerbatana pues
es un tubo, ¿no? Que se utiliza para disparar flechas o proyectiles de... No sé si se llama flecha eso, ¿no? La cerbatana, bueno, la cerbatana del gusto, pues algo relacionado con el gusto, que es como un tubo, como una cerbatana, pues la garganta, ¿no? El prisión del nácar articulado, que lo tenemos. Este me gusta especialmente. Cítara de pluma, un instrumento musical de pluma, pues un pájaro, ¿no? Bueno, luego los hay algo más complejos y más largos, ¿no? Dulce lengua de templado fuego que con suave estilo la menor onda chupa al menor hilo. Una lengua de templado fuego que chupa la menor onda al menor hilo. A ver, la menor onda se refiere a una onda de agua, o sea que chupa la menor cantidad de agua, extrae la menor cantidad de agua del menor hilo, o sea que evapora, ¿no? Es una dulce lengua de templado fuego, es un rayo de sol, vaya, un rayo de luz, que con su calor evapora, extrae, chupa, dice aquí, la menor onda, el agua, la menor cantidad de agua del menor hilo, de la más pequeña porción de, de tela, ¿no? A ver si me acuerdo. El que de cabras fue 2 veces ciento, esposo casi un lustro, cuyo diente no perdonó a racimo aun en la frente de Baco, cuando más en su sarmiento, triunfado siempre de celosas lides, lo coroló el amor. Ostras, esto no me acuerdo. A ver aquí. Un macho cabrío. Bueno, el que de cabras fue 2 veces ciento, esposo casi un lustro, digamos que el que se benefició, digamos, a muchas cabras durante casi un lustro, pues bueno, pues un macho cabrío, cuyo diente no perdonó racimo aún en la frente de Baco, o sea que comía uvas, ¿no? Constantemente, incluso se atrevía con ellos, incluso en la frente de Baco, ¿no? El dios del vino, cuanto más, ¿no? Diríamos, cuando más en su sarmiento, o sea, imagínate cómo sería en el sarmiento, en la vid directamente, triunfado siempre de celosas lides, lo coronó el amor. En asuntos de celos, en celosas lides, lo coronó el amor, los cuernos, ¿no? Está haciendo aquí referencia a los cuernos. Breve esfera de viento, negra circunvestida piel, al duro alterno impulso de batientes palas, se mueve. Breve esfera de viento circunvestida de piel negra, o sea, una esfera de viento envuelta en una piel negra, que se mueve al duro alterno impulso de batientes palas, o sea, de unas alas, ¿no? Una esfera de piel negra que se mueve al batir de las alas. Bueno, pues es un cuervo, si no recuerdo mal, sí, un cuervo. Lo de la negra circunvestida piel, pues nos despista. Mirad, aquí nos sale un ejemplo de eso que os decía de palabras inventadas. Circunvestido, esa no es una palabra que exista, que existiera ni antes ni después de que Góngora la utilizase. Es una palabra inventada para la ocasión. Circun nos remite a los que hablamos castellano, a algo que rodea, ¿no? Y circunvestida piel, pues como si fuera envuelto, ¿no? En esa piel. Bueno, ya termino, ya que estoy de pie, ¿no? Sin corona vuela y sin espada, susurrante amazona, dido alada, de ejército más casto, de más bella república ceñida, en vez de muros, de corteza. Es una susurrante amazona que vuela sin corona y sin espada,
o sea, será una abeja, ¿no? Dido alada, que tiene un ejército que está ceñido, está rodeado, en lugar de muros, de corteza, ¿no? La corteza en la que se hacen los panales de abejas, la abeja reina. Bueno, va. Pero a mí me interesa destacar que la gracia de Góngora está aquí. Eso era lo que se buscaba. Era un acertijo, era un juego literario. Los conceptos de literatura son muy distintos. Hay quien hace literatura para concienciar al pueblo, hay quien hace literatura para transmitir sentimientos, literatura como confesión, literatura como conciencia de grupo, literatura como juego, ¿no? Aquí vemos literatura como juego. Bueno, vamos a leer. Nada, me quedan 2 minutitos. Bueno, creo, porque como no lo estoy midiendo, pero deben quedar 5 minutitos o así. Vamos a empezar con Lope de Vega, por ejemplo, que nos dará tiempo a leer y bueno, así me sirve para acercarnos, para empezar el próximo día más ordenado. Otra vez tengo que decir que Lope de Vega escribe en diversos estilos. Digamos que se identifica más con una poesía más sencilla, pero sin ninguna duda y de manera clara y explícita, Lope de Vega cultiva también la poesía oscura. Lope de Vega hace esfuerzos por cultivar, digamos, todos los géneros de la época. Y también la poesía oscura, la poesía culterana, ¿no? Que hemos visto hasta ahora, la de Góngora. Bueno, vamos a leer un ejemplo y bueno, pues nos quedaremos aquí para continuar el jueves, porque mañana no tenemos clase y el miércoles es el examen. Es un soneto. Es un soneto sobre el amor. Dice, ¿veis que termina? Esto es amor. O sea que sería, ¿qué es amor? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que el cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Bueno, lo dejamos aquí. Solo destaco, mañana arrancamos, solo destaco una característica que está tremendamente presente, casi diría que es lo más característico del barroco artístico, no solo del barroco literario, que es la búsqueda del contraste. Fijaos cómo está aquí compuesta este retrato de lo que es el amor, está compuesto a base de contrastes constantes y de contradicciones, ¿no? Bueno, pues nada, el jueves más. Hasta luego.